Buenos días, mi nombre es Mary Espinosa, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. Vamos a hablar sobre el caso de los pueblos Guarani y Taromenani, sobre la tolerancia cultural en la jurisprudencia constitucional ecuatoriana. La Constitución es de utilidad, ya que es como una hoja de ruta para la constitución de una sociedad política, económica y social que pretende instaurar y de esta forma podamos vivir en armonía, respetando los derechos de cada individuo. En la Constitución, en el artículo 171, nos habla sobre las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la ejecución de funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones ancestrales y a su propio derecho dentro de su ámbito territorial, con garantías de participación y decisión de mujeres. ¿Por qué es importante respetar las prácticas jurídicas de los pueblos indígenas? La justicia indígena se puede considerar parte del sistema indígena. No solo se activa en tiempos de conflicto, sino apunta a mejorar las condiciones de vida en el marco de la gobernanza de sus propios pueblos y de esta forma los individuos puedan llevar una vida más amena. La ley indígena. En la aplicación de la ley indígena se destaca el derecho al debido proceso. Esto constituye una limitación a la jurisdicción especial de los pueblos indígenas, que implica la observancia de normas acordes a la organización social, política y jurídica específica en la comunidad que se tramita. Los pueblos indígenas tienen como derecho el promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y mantener sus propias costumbres, tanto las de espiritualidad como tradiciones, procedimientos, prácticas, y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de los derechos humanos. Para entender todo esto, primero debemos entender qué es tolerancia. La tolerancia es la integridad de la democracia en el que priva el respeto a los demás, la identidad de todas las afirmaciones y opiniones, el convencimiento de que nadie tiene la verdad y la razón absoluta. La tolerancia acepta las diferencias culturales y las maneras de pensar, las creencias y las formas de vida distintas de las propias, porque en cuestiones morales, políticas y culturales son cambiantes y se debe respetar. Se debe realizar una aceptación consecuente y efectiva de las diferencias culturales, políticas o morales, porque representan otras formas de pensamiento o de acción, sin que esto suponga una renuncia a las propias convicciones ni ausencia del compromiso personal. El pueblo guarani es reconocido por la nacionalidad Guao, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Las relaciones de este pueblo con la civilización occidental datan desde enero de 1956. En un inicio lo conformaban 600 personas y ocupaba un departamento de 20.000 kilómetros cuadrados. Habitan en bosques tropicales bajos ubicados entre los ríos Napos y Curaray, dedicados a la horticultura, la caza, la pesca y la recolección. Estos por lo general conviven en grupos familiares reunidos en caseríos cuyos ambientes también pueden ser familiares. Los grupos taromenani, ¿cuáles son? Son una parte de los guarani, indígenas que habitan originariamente en la selva amazónica y que evolucionan a su manera. Están regidos solo con los estatutos de la naturaleza de los llamados pueblos ocultos. Estos pueblos decidieron vivir aislados, sin contacto con los gobiernos y apartados de la justicia ordinaria, las leyes, estructuras estatales o cualquier orden que signifique interferir en su forma de vida basada en la caza y la recolección. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pidió en el 2006 al gobierno medidas cautelares para favorecer a esta población y se instalaron en la selva para registrar los movimientos de estos grupos. Con estos pueblos ocultos, el Estado debe ser más eficaz en el cuidado de sus vidas.
¿Cuál es la problemática? Los pueblos indígenas, tanto Waorani como Taromenani, han tenido conflictos internos por diversas razones. Eso ha conllevado a que exista guerras entre estos dos bandos, provocando homicidios e incluso genocidios, como es el caso de los Waorani, que asesinaron a niños entre 3 y 6 años. De este modo, uno de los grupos está violando los derechos de la Constitución del Ecuador, ya que éste busca garantizar todos los derechos por igual. El Estado. La posición de la Fiscalía General del Estado se limita a defender el orden jurídico, manifestando que existe la comisión del delito de aprehensión. Se ha tratado de entender la cultura desde hace años atrás en los hechos judicializados, aunque espera que la cultura Waorani trate de entender la cultura mestiza. ¿Qué se tiene que entender? La defensa de los Waoranis hace hincapié en las diferencias culturales que separan a este pueblo de la visión occidental. Se recuerda o se llega a un acuerdo a la concepción de justicia del pueblo Waorani, los hechos que juzgan y no constituyen delito alguno. La existencia de una cosmovisión propia por parte del pueblo Waorani, la validez de condiciones de igualdad de esta cosmovisión, la imposibilidad de imponer nociones ajenas a la cultura Waorani. ¿Qué dice la constitucionalidad? Los tres problemas que tienen que ver con el Código Penal en su artículo 441 es en el desacuerdo de sus normas y principios constitucionales y convenios internacionales, si existe o no vulneración de